tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en la presentación de este libro, Una carta de amor, de Alicia Martínez, en un sábado de julio que siempre es complicado, la verdad, encontrar hueco para asistir a cualquier actividad. Quiero dar gracias al Ateneo porque se ha convertido en un magnífico lugar de encuentros y darle las gracias a Alicia por estar aquí y a Paloma, que es la culpable de que yo esté en esta mesa. Sí, no, es que es así, porque cuando me lo dijo, yo le decía, ¿pero qué pinto aquí? Porque, a ver, os cuento. Yo, Alicia, la primera vez que nos hemos conocido personalmente ha sido hoy. Yo conocí a Alicia porque tengo algunos de sus libros de poesía y porque ella es la traductora de unos libros de Christian Bobin, que para mí es un autor que me apasiona. Algunas de los que estáis aquí diréis, ¿quién es Christian Bobin? Pues bueno, para aquellas personas que no sepáis quién es, os leo cómo lo define Alicia. Bueno, si me confundo en los nombres, es así el modelo. Christian Bobin es un poeta francés al que admiro y traduzco desde hace 7 años. Y por otro lado, por lo que desconozco, Christian Bobin es parte de mi alma. La poesía y el arte en general encierran un misterio. En eso se parecen a la vida. Y es que ponen en contacto directo al que expresa con el que recibe esa expresión. Y cuando digo directo, quiero decir sin mediación de ningún pensamiento o juicio. El arte expone algo del artista que ni siquiera él mismo es consciente. Repito la frase. El arte expone algo del artista que ni siquiera él mismo es consciente de conocer o poseer. No puede poseerse porque no sabemos de dónde viene cuando aparece o a dónde va cuando ya no está con nosotros. Lo que el artista desconoce en sí mismo conecta con lo que el lector, el observador o el oyente no sabe que está dentro de él. Es decir, esas dos nadas se reconocen y se encuentran. Eso es el arte. Por haberme brindado esta oportunidad que me ha permitido leer este libro, magnífico y necesario. Una carta de amor es la carta que Alicia dirige a sus padres cuando eran unos jóvenes a los que aún no conocía. A través del epistolario entre estos jóvenes antes de su boda, podemos tener una visión muy certera de la España de los años 50. Me ha parecido un libro excelente, con un crescendo espectacular. ¿Qué podemos encontrar en él? Entre otras pinceladas comentaré las siguientes. Habla del amor como algo universal y espiritual. Todas nosotras y nosotros lo hemos sentido. Intuimos lo que los demás han sentido porque reconocemos una serie de características comunes en todos nosotros cuando estamos enamorados. Habla también del vacío de los días y de la soledad que podemos sentir, pero reconociendo esperanzadamente, como Bobin, que cuando uno ha sido amado verdaderamente, mirado, aunque solo haya sido una vez en la vida, es como si se te hubiera dado el alimento que te basta. Lo hace a través de las cartas de amor de sus padres, un tesoro que nos habría encantado tener en nuestras vidas. Bueno, al menos a mí me hubiera encantado. Pues como dice Antonio Muñoz Molina, las cartas guardan en su interior una burbuja de tiempo siempre en presente. Y puedes acceder a quien las escribió en ese momento exacto del tiempo. Algo parecido dice Bobin. El papel se ha vuelto amarillento, los rostros han desaparecido de la tierra, pero las cartas para siempre albergan una pequeña parte de eternidad. Reflexiona también sobre el rol de los padres y los hijos de un modo muy certero, reconociendo que muchas veces ejercemos con los hijos un papel tras el que nos escondemos, pero también reconoce que ese rol debería ir desapareciendo a día de hoy. Es un libro necesario para que recordemos el brutal cambio que supusieron los años de dictadura y el profundo pozo de desigualdad que generó en una sociedad que en los años de la Segunda República buscaba liberar a las mujeres de siglos de desigualdad, sentando algunos de los preceptos que a veces creemos que nos han acompañado siempre, olvidando el esfuerzo de las mujeres que nos precedieron. Basta para ello anotar algunas reflexiones de mujeres republicanas y citar a continuación pensamientos de Pilar Primo de Rivera, de la sección femenina.
Pensamientos que dirigieron la vida de las mujeres durante toda la dictadura y cuya sombra aún sobrevuela sobre nosotros. Eduardo Galeano reconocía que el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Algunas de las mujeres que nos han precedido no tenían miedo y se expresaban así. Defendía en las Cortes Constituyentes los derechos femeninos, deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo, decía Clara Campoamor, a quien debemos la consecución del voto femenino en la Constitución de 1931. María Moliner, autora de ese maravilloso diccionario que creó de forma artesanal tras haber sido depurada por el franquismo, buscaba la complicidad. Tenemos que implicar a los demás en la idea de que la igualdad es lo único válido entre las sociedades. Y alzo la voz de María Maeztu, quien reconocía: soy feminista, me avergüenza no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana. Pero este deseo de cambio, de igualdad, quedó sepultado al finalizar la guerra. Comparemos los pensamientos indicados con los que dirigieron la vida de las mujeres durante décadas a través de las palabras de Pilar Primo de Rivera. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Las mujeres nunca descubren nada, les falta talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Y sobre todo me parece un libro feminista, profundamente documentado, partiendo de una profunda reflexión sobre la situación de la mujer a través de las cartas de sus padres. Quiere a sus padres, pero observa y comenta sus contradicciones, recordando que en los años 50 del pasado siglo las mujeres aparcaban su desarrollo personal e ilusiones. Y es importante porque te ayuda a descubrir estas contradicciones en nuestra vida cotidiana, si somos capaces de mirar hacia adentro. De hecho, reinterpreta Alicia el cuento de Caperucita diciendo que el lobo es el depredador interior de la psique de toda mujer y más de una mujer en los años 50. Habla de la pérdida de ilusiones de estas mujeres, sobre todo al casarse, momento en el que aparcaban su desarrollo e ilusiones. No podían trabajar y se dedicaban a cuidar en vez de a cuidarse. Y el futuro de cualquier mujer era el matrimonio. Pero reconoce Alicia que este sacrificio tan común en las mujeres del siglo pasado es algo muy frecuente aún hoy y urge a cambiarlo, respetándonos a nosotras mismas. Reflexiona también sobre que aunque ahora ha cambiado, este cambio no ha sido tal porque se sigue perpetuando la dependencia de la mujer a la necesidad de tener pareja. Solterona sigue siendo un despectivo. De hecho, deberíamos reflexionar sobre cómo seguimos perpetuando la idea de dependencia en la mujer y la necesidad de encontrar una pareja como forma de desarrollo personal. Ahora todavía reconoce, muchas mujeres siguen esperando al príncipe azul. Y para finalizar, quiero leer una frase de Josep María Esquivel que aparece en el último capítulo del libro. ¿Cómo se podrá cerrar o concluir una reflexión sobre la vida? Y esta frase me sirve para concluir que una carta de amor es una magnífica y personal reflexión sobre la vida, hecha desde el amor. Gracias, Alicia, por este libro y gracias de nuevo a Paloma por invitarme esta tarde. Gracias a todos por estar aquí y le paso la palabra a Paloma. Muchas gracias, Esther. Ahora. Yo acudí a Bilbao hace un año, presentaste, y compré el libro y en la dedicatoria, ¿me oís bien? En la dedicatoria no se mejor si el libro es que así te vemos la cara perfecta. En la preciosa dedicatoria que Alicia me puso, entre otras cosas, decía: creo que recorrerás estas páginas como podrías recorrer tu propio corazón. Y así ha sido, Alicia.
no en la primera lectura, que me fascinó, pero en una segunda lectura más profunda, es lo que he hecho, ¿no? Leer las cartas de amor y las reflexiones que acompañan a las cartas me han hecho recorrer mi propio corazón. Y creo que cada lector, y os animo a ello, tendrá la oportunidad de hacerlo con el suyo, porque creo que nos habla a cada uno y a cada una de nosotras. En esta emocionante carta que Alicia dirige a sus padres se posa la misma mirada atenta que anhela mi ser y creo que el ser de todo ser humano. Nos dices, la propia vida son los pasos que damos siguiendo ese anhelo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es amar? ¿En qué consiste la felicidad? ¿Qué queda al final de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Con un lenguaje poético bellísimo, pero preciso y basado en el estudio y la investigación y la propia experiencia, la autora nos conduce palabra a palabra, cita a cita, por el camino que nos lleva desde diferentes enfoques, múltiples enfoques, la memoria histórica, el papel de la mujer, como Esther nos ha comentado, la filosofía, el autoconocimiento, la religión, la política, la espiritualidad. A través de todos estos enfoques nos lleva al encuentro con lo más profundo del ser humano. Nos va dando pistas para vivir en plenitud, descendiendo a lo que realmente somos y que el título refleja, amor. Un amor hacia nosotros mismos y hacia el otro. Porque dice Alicia que cuando amamos sin condiciones nos damos cuenta de que salimos de nuestros propios límites para abrirnos al otro. Y estamos aquí para amar sin medida. El libro entero, como dice Claudia Capel en el prólogo, es un canto de amor y sus pequeños detalles. Me impactó profundamente la primera vez que escuché o leí un verso de Christian Bauban que he parafraseado mucho últimamente, porque no hay forma más bella para mí que describir la espiritualidad que reside en lo cotidiano. Los poemas del panadero son sus panes. Me quedaría aquí ya. Todos escribimos sin darnos cuenta con nuestras acciones, con nuestras palabras, nuestros propios poemas, constantemente. Para Alicia, el amor atraviesa las barreras racionales para adentrarse en la tierra de lo invisible, en el misterio. Pues es así, en cada página de este libro se desvela y se revela, con V, precisamente esto, el misterio que habita en lo cotidiano, en lo sencillo, en las pequeñas cosas. Es ver más allá de las cosas, de los objetos, de las apariencias, de las ideas, de los estereotipos. Palabra a palabra se va devanando sutilmente una madeja que solo puede ovillarse y recogerse desde la espera, desde lo lento, desde la mirada atenta y pausada, desde ese saborear que tan difícil resulta en esta sociedad en la que vivimos, desde el silencio también y la soledad. Y no confundamos soledad con aislamiento. Una de las riquezas de este libro, una más, es la cantidad de citas que aporta, que aporta una sabiduría y un conocimiento precioso. Una de ellas, dice Oso, el aislamiento es ciertamente una enfermedad, la soledad es salud perfecta. Recoge sin darse cuenta la cantidad de... sobrecoge, a mí al leer me hace reflexionar sobre la cantidad de trabas y barreras que esta sociedad en la que vivimos nos ofrece para ser nosotros mismos. Esta sociedad del ruido, del hacer y del tener. En la actualidad rebosa inmediatez, impaciencia, todo lo contrario que podemos saborear en el libro. Prevalece nuestro pequeño yo por encima de todo, hasta sobrepasar límites inauditos, ¿no? Como los límites de la guerra cruel que vivimos estos días. Para poder tomar decisiones en lugar de reaccionar, decisiones conscientes, hemos de parar. Y es un mensaje que carta a carta yo recibo, leyendo mi corazón, claro.
Por eso la lectura de este libro es un regalo, porque va posando nuestra mirada en cada uno de estos aspectos y nos permite pasear por nuestro propio caminar. Hay una mirada misteriosa, como de reojo, que reconoce y nos reconoce, una mirada que sin mirar ve y por la que vemos. Y en estas páginas nos ayuda a descubrirlo. Hoy la lentitud es inaudita y la espera nos asusta. No nos parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Y qué puede haber más ilustrativo que caminar sobre la espera que una relación epistolar como la que se narra en este libro? ¿Qué se oculta tras nuestra forma de vivir hoy en día? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tememos la lentitud, la soledad, el silencio? Sobre esto reflexiona Alicia sabiamente. Entre otras cosas nos dice que hacemos todo para huir de la soledad, porque ella es la puerta de acceso a nuestro vacío, a lo que somos y no queremos ni siquiera atisbar. En nuestra sociedad actual todo está preparado para la huida. Nos lo ponen realmente fácil. Noticias, redes sociales, pero no es solo este ruido externo, sino también nuestra propia agitación interna, nuestras metas y objetivos, nuestro propio hacer y hacer. Este libro es un espejo en el que mirarnos. Las historias de amor se parecen unas a otras, ¿verdad? Todos creemos que la nuestra es la más bonita, la mejor. La carta de amor que Alicia describe precisamente posee el valor que ella le da a las cartas de sus padres, que es posarse en algo extraordinario, que es el valor de la sencillez. Repito conscientemente este argumento, porque es lo que a mí me ha quedado en toda la lectura. Thomas Merton dice que la revelación proviene de las cosas mismas y en ellas se refleja nuestra esencia, como si estuviesen tratando de decir nuestro nombre. A medida que vamos leyendo esta carta, vamos escuchando cómo las cosas nos van nombrando y diciendo algo sobre nosotros mismos. Cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos y transparentar nuestro ser, cuando confiamos, cuando nos despojamos de toda esa hojarasca que nos ocupa, las cosas, el mundo y el universo se manifiestan ante nosotros, sin más. Hay una forma de estar y de conocer el mundo, que no es el conocimiento racional a través de la mente, sino una sabiduría. Dejemos que aflore nuestra intuición, escuchemos esa voz interior, como esta pareja de enamorados que escuchaban el silbato del cartero anunciando la llegada de una carta, nombrándonos, haciendo nuevo cada instante, acercándonos a la realidad y abriéndonos a lo que venga, ardiendo de impaciencia, dices en alguna de las frases. Alicia describe cómo los carteros llevan el amor a sus espaldas. ¿Es acaso el cartero un mensajero de la felicidad? Nunca sabemos a quién o cómo hacemos el bien. Los carteros lo ignoran, nosotros también. Alicia dice que el lenguaje configura la forma de ver el mundo y a la vez la forma de ver el mundo afecta al lenguaje. Dice que la vida está siempre por descubrir y que la palabra es un espejo. La vida se halla siempre intacta, plena en todo y en cada cosa. Y para comprenderlo necesitamos recuperar esa mirada que tienen los niños de atravesar el mundo, de vivirlo todo como por primera vez. Porque la primera vez de todo se convierte en un recuerdo imborrable. Mirar con inocencia nos lleva a estrenar el mundo, a dejarnos sorprender sin miedo a sufrir. Esta mirada atraviesa esta carta de forma constante, en ese amar y sentirse amado por primera vez. En una de las cartas le dice tu padre a tu madre: ¿por qué no seré poeta para decirte tan solo lo que siento? Y Alicia recoge testigo y desde su profunda mirada de poeta nos adentra en este milagro que todo lo habita y que vamos descubriendo ese anhelo que tiene todo ser humano, que no es otro que el de ser felices. Fray Juan de la Cruz decía: no sabemos quiénes somos y por eso no podemos saber lo que nos hace felices.
Conocedores de que la felicidad no proviene del exterior, encontramos claves para educar esta mirada, para aprender de forma natural a integrar esa dimensión no visible de las cosas. Depositar en correos estas cartas era como ponerles alas a las palabras y echarlas a volar, con la ilusión que prevalece sobre la inseguridad y el miedo. Miedo a los sentimientos, a la relación de pareja en una época de represión tan difícil de entender hoy en día. A pesar del contexto político y religioso en el que vivían estos dos jóvenes protestantes, nunca se hace referencia a la política, como si esas alas de las palabras pudiesen conducirles a la libertad en plena dictadura franquista. Nos hablas de un amor sin retener, porque la fuerza del amor es inagotable y está dentro de todos nosotros. Parece imposible medir el amor. Alicia sabe que el amor no se deja ver, sino que se hace notar. Cuando dices que podemos medir la vida de una persona por lo que ha sido capaz de amar, yo no puedo evitar nombrar a nuestro querido Rafael Redondo. Querido para ti, para mí, para tantas personas que nos acompañáis hoy, amigos de Medina, familia, compañeros de la sanga. Él nos unió y aquí estamos. Y termino mi intervención con un verso de Rafa que recojo de un libro vuestro, Silencioso decir. Solo quedó flotando una inmensa gratitud. Ya hemos hablado Esther y yo de la obra, pero no hemos hablado de Alicia. Brevemente. Alicia nace en Sevilla, es bióloga de profesión. Comienza desde muy joven a dedicarse a la pintura y más tarde se adentra en la poesía y publica libros combinando ambas cosas, ¿no? La poesía y la pintura. Desarrolla en ocasiones un trabajo de expresión conjunta. Crece entre el florecimiento intelectual y de valores de finales de los años 60 y la lucha política. Esa época imprime una tendencia al idealismo y a la acción por lograr un mundo mejor para todos, que no la han abandonado nunca en todos los aspectos de su vida. Algo tímida e introvertida en sus primeros años hace crecer en ella un rico mundo interior que se plasma en toda su obra y en todo su quehacer profesional y de la vida. Su atracción por la naturaleza y por la indagación sobre la vida y sus orígenes orientan sus estudios y su desarrollo profesional como bióloga. En toda su obra hay una marcada tendencia a adentrarse en terrenos desconocidos y en abrirnos caminos. Comprometida con el cultivo de la espiritualidad y del silencio, tiene numerosas intervenciones en grupos de silencio que dirige actualmente en Sevilla, ha promovido foros de espiritualidad en Andalucía. Todo este recorrido vital ha conducido sus pasos a nivel personal y creativo. Ha publicado varios poemarios, destaco El brotar de la luz, Todas las nubes arden, La palabra blanca, junto a Rafael Redondo, Poemas que nunca nacieron. Acaba de publicar Lápices de colores, participa en antologías poéticas, ha recibido varios premios, el último, tercer premio de poesía Betonia, por un poemario titulado Todas las fronteras duelen. Ha escrito libros de investigación sobre la aventura de la consciencia, diálogos entre ciencia, pensamiento y espiritualidad. Con este último ensayo obtiene el primer premio de divulgación científica otorgado por la Fundación Humanismo y Ciencia. Ha participado en diferentes mesas redondas en ámbitos de la sanidad pública y en otros ámbitos. Y publica también algún cuento. Es traductora del poeta Christian Mogan desde hace varios años. Y bajo esta iniciativa ha realizado varios talleres en hospitales del sistema público andaluz y también en Vizcaya. Bueno, pues os dejo con la presentación.
Tiene mucho currículum más, pero no voy a cansaros. Os dejo con ella, que es a la que hemos venido a escuchar. ¿Se oye bien, no? Sí, sí. Yo me pongo el micrófono porque hablo bajito, aunque me esfuerce después se me viene la voz abajo y así me escucháis mejor. Bueno, es que esto de dejar que hablen primero, yo ya llego emocionada y entonces me cuesta. Bueno, agradecer muchísimo al Ateneo de Medina. Medina es un lugar muy especial para mí porque aquí conocí a Rafael Redondo. Si te mueves... Es que no me estoy moviendo. Conocí aquí a Rafael Redondo y bueno, pues desde entonces Medina es un lugar bueno, como de ensueño para mí, ¿no? Y agradecer mucho, como digo, al Ateneo y por supuesto a mis queridas mujeres. Me encanta presentar con mujeres, yo creo que bueno, nos entendemos muy bien, sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de la situación de la mujer, ¿no? Entonces, no, que parece que siempre que habla en un estrado un hombre, pues como una mayor autoridad, ¿no? Y la verdad es que nos perdemos muchas cosas por no escuchar a las mujeres, ¿no? Agradeceros también a vosotros, a vosotras que estéis aquí esta tarde, con esto que vosotros llamáis calor, que no lo es, para que lo sepáis, que tenéis que estar muy felices de tener estas temperaturas. Bueno, este libro parte de la correspondencia que mis padres tuvieron entre los años 52 y 55. Fueron 318 cartas, se escribieron mucho, y ellos se conocieron por carta, se enamoraron por carta y dejaron de escribirse solo como una semana antes de casarse. O sea, realmente fue la palabra lo que nos unió, ¿no? Sobre todo mi padre, que era un gran poeta, aunque nada más que escribió esto, porque después se dedicó a trabajar el resto de su vida, pero yo creo que la enamoró a través de las cartas. Y bueno, ellos la conservaron toda su vida, con mucho cariño, y es por eso por lo que yo las he podido recuperar y he podido escribir este libro, ¿no? Para escribirlo lo que hice fue ver un poco, hacer un pequeño estudio sobre las cartas y ver de qué hablaban, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso elaboré un poco lo que es el esqueleto del libro, los capítulos, y después empecé a adentrarme en estudios de la época, donde pude darme cuenta de que las cartas realmente eran un testigo, ¿no? de la época que vivieron, ¿no? Y es por eso por lo que me pareció interesante el publicarlo, ¿no? Entonces es una carta de amor de verdad, o sea, es la forma en que yo encontré de poder hacer esto, ¿no? No es un título, no está dicho así porque sí, ¿no? Sino que realmente está hecha desde el corazón. El libro está escrito desde el corazón y bueno, también me ha permitido poder contarle a ellos cosas que no les conté en su día y bueno, contarles un poco de mi vida ahora, ¿no? Y ha sido, bueno, una experiencia, escribirlo ha sido una experiencia bellísima, y presentarlo y contar un poco el contenido, pues igual, ¿no? Y la compañía de personas tan preciosas, ¿no? Quería decir un poquito lo que viene al principio del libro, el comienzo, porque creo que es importante, ¿no? ¿Qué hago? Lo voy a tener yo en la mano, y así. ¿La puedes poner en la mesa, no? Sí, ¿Lo pones en la mesa? sí, sí. Ya está. Estaba enredado. El comienzo del libro dice, al final de un párrafo: quiero contar a través de vuestras cartas el milagro que habita en lo sencillo, en las cosas menos extraordinarias de la vida. Y yo creo ese es aparte de que sean testigos de la época, es el valor que yo encontré principalmente en estas cartas, en mirarlas de esta manera, ¿no? Mirar esas cosas pequeñas, ¿no? que había entre ellos, en las cosas que se decían, en los sueños que tenían, en las promesas, bueno, lo del silbato del cartero que decía,
esas cosas que hemos olvidado, que fueron de un pasado, ¿no? Las cartas en sí, la correspondencia. Hay un capítulo dedicado a la correspondencia, que es una cosa ya olvidada, prácticamente nadie escribe cartas, y hoy veíamos un libro sobre los sellos, ¿no? Ya los sellos en correo no saben qué hacer con los sellos porque nadie escribe, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas pequeñas son importantes porque esas cosas representan nuestra esencia, ¿no? Y de alguna manera, al fijarse en ellas, estamos universalizando, ¿no? Podemos conectar con la esencia de cada una de las personas, ¿no? Por eso me pareció interesante el publicar este libro. Dice Christian Bobin, que os vais a cansar de escuchar hablar de él, es poética toda concentración repentina de la mirada sobre un solo detalle, que provoca nuestro deseo infantil de no morir nunca. Entonces, fijarse en el detalle, en los gestos, es algo fundamental, ¿no? Entonces, este libro pretende tener esa mirada, ¿no? Sobre cada pequeña cosa que tiene tanto valor, que es tan extraordinario, ¿no? No los grandes conocimientos, no va por ahí. Lo que tú has leído de Bobin, es que yo a Bobin le escribía cartas, nos escribíamos algunas cartas. A Bobin se lo escribía a mano, y en cartas con sellos echadas. Él no usaba ordenador para la correspondencia. Y cuando yo le conté que estaba con este proyecto, le gustó mucho y me puso unas palabras en las cartas que yo he puesto al principio del libro. Tú has leído una parte, pero yo quería leer lo último que él me dice, y es que la escritura es la vida de la vida. La mano de las tinieblas no llega tan lejos, o bien se retira ardiendo. Esto de que la escritura es la vida de la vida, a mí me parece bellísimo, porque fijaros que estas cartas se podrían haber quedado en una caja, guardadas en un armario, pero la escritura les da vida, ¿no? Ya tenían vida de por sí, ¿no? Pero a través de la escritura podemos, la escritura o la pintura o cualquier manifestación artística, ¿no? Podemos añadir vida a la vida, ¿no? Por eso es tan importante que todos usemos esa herramienta tan maravillosa que es el arte, que todos la tenemos, ¿no? Lo que pasa es que desde chiquititos nos dicen que no lo hacemos bien y después no. Entonces, bueno, ha mencionado Paloma algo de las primeras veces. Hay un capítulo también que se llama así, porque claro, ellos estrenaron el amor a través de su primera relación, estrenaron el primer beso, lo estrenaban todo, ¿no? Entonces, el libro es como que está todo lleno de resurrección, de primeras veces, ¿no? Entre otras cosas, bueno, el principio de esta correspondencia fue una tímida carta, ¿no? De mi padre. Tenía 25 años, vivía y trabajaba en Sevilla y era miembro de una floreciente comunidad protestante, que ahora hablaremos un poquito de este tema, ¿no? Le escribió a una chica un poco mayor que él, a 800 y pico de kilómetros de distancia, en Logroño, ¿no? Y la primera carta dice esto: es posible que sienta alguna sorpresa cuando lea mi nombre y dirección y vea que le son totalmente desconocidos. Así se atrevió él, se lanzó al vacío y no, es curioso, ¿no? Porque parece que un instante antes nada de esto existía, ¿no? Y un instante después colisionan dos mundos, ¿no? Y bueno, yo misma vengo un poco de ese Big Bang, ¿no? Que tuvieron ellos, ¿no? Y están llenas, como os digo, de primeras veces. Yo en el libro hablo del contexto, porque creo que es importante, claro, es fundamental, el contexto de la España de los años 50, ¿no? Era lo que le llamaban la década bisagra, también se la ha llamado la década sin esperanza, los años del consenso, y como decía Paloma, no hay ni un solo comentario político en las cartas porque no se podía hablar de política, ¿no? Entonces la política estaba silenciada y en las cartas son un reflejo de eso, ¿no? En esta época hay una consolidación definitiva de la dictadura, ¿no? Salían de una terrible guerra y la dictadura empezaba a consolidarse de muchas maneras, que también algunas veremos, ¿no? Y se dejan un poco atrás las dificultades extremas de la posguerra, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de las cartillas de racionamiento, todo eso va quedando un poquito atrás, ¿no? También el aislamiento internacional, porque hasta los años 50, finales de los años 50, España pues sufría ese aislamiento por el tema del franquismo, pero en esta década pues ya empiezan un poco a darse pasos para abrirse, ¿no?
El régimen franquista mantenía la oposición en un total ostracismo, o sea, la oposición no se podía manifestar, ¿no? En cuanto a la situación internacional, hay que tener en cuenta que empieza un acuerdo con los Estados Unidos de carácter militar y anticomunista en el año 53. También empezaron a contar ya con el beneplácito de la Santa Sede, con un concordato que se firmó en el 55, y España ingresa en las Naciones Unidas. Lo digo un poco para que os situéis en qué España sucede esta correspondencia, ¿no? Como digo, la situación económica empieza lo que es la liberalización de la economía, un plan de estabilización económica en el año 59. En cuanto al tema de la mujer, el trabajo de la mujer, bueno, la mujer casada no podía trabajar, no sé si lo sabéis, pero en el Fuero del Trabajo del año 38, que no había acabado siquiera la guerra, ya decía que se liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. De hecho, mi madre fue así, ¿no? Cuando se casó tuvo que dejar, ella trabajaba en Telefónica con mi padre y tuvo que dejar de trabajar. Otra cosa que se derogó fue la ley del divorcio, que se había aprobado en el año 32, y en el año 39, es que se dieron muchísima prisa, porque en el año 39 se derogó el divorcio, ¿no? Había una cruzada purificadora, ¿no? En cuanto a la moralidad, y las instituciones atacaban un poco todo lo que era la desviación de la moral oficial, ¿no? Y lo hacían también, era la propia sociedad la que también se fomentaba que lo hiciera a través de denuncias, ¿no? Sobre la ausencia de moralidad de determinadas conductas, ¿no? También se utilizó, bueno, la Iglesia Católica, claro que sí, las instituciones educativas, la sección femenina, y bueno, pues tenían esa función, ¿no? También a través de los productos culturales, ¿no? A través de la censura, pues en el teatro, la canción, la literatura, cualquier cosa, ¿no? La dudosa moralidad además estaba considerada una disidencia política, ¿no? Lo hablábamos antes, que había todo un frente común, ¿no? La moralidad, la política, la religión, que no fuera católica también estaba perseguida. Y bueno, por eso la dictadura estaba tan consolidada, ¿no? Y duró tanto tiempo, porque atacaron un poco todos los frentes a la vez, ¿no? Otra cosa que se hizo fue la represión de la homosexualidad en el año 54 a través de la ley de reforma de vagos y maleantes, ¿no? Ya sabéis las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Y después el tema del protestantismo, los dos eran protestantes. Podría parecer que eso es raro, me decía Pedro, pero no es tan raro. La Iglesia protestante está afincada o llegó a España en el año 1860. O sea que el protestantismo tiene aquí unas raíces muy largas, ya muy profundas. Pero el franquismo ha hecho todo lo posible por invisibilizarlo, ¿eh? De manera que, incluso ahora, hace poco, que alguien siempre me han preguntado, tus padres, cuando he dicho que mis padres eran protestantes, me han dicho, eran extranjeros, ¿no? Llegaste a ese punto, ¿no? De pensar que es que aquí no había, ¿no? Y un desconocimiento total también de en qué consiste, de cuáles son sus creencias o sus ritos y bueno, cómo se organizan, ¿no? Los protestantes trajeron a España no solo iglesias, sino también hospitales, imprentas y colegios, ¿no? O sea que trajeron todo un conjunto de cosas que tenían una función también social y la siguen teniendo, ¿no? Entonces, con el franquismo, después de la guerra, se cierran las iglesias, se convierten en almacenes, la mayoría de ellas. Hay asesinatos de pastores, hay asesinatos de profesores también de estas escuelas y profesoras. Y se consideran los protestantes extranjeros, ¿no? De hecho, hay pintadas, hay fotografías, ¿no? De iros de España, iros a Inglaterra, como que, bueno, ya os digo, por desconocimiento de que llevaban aquí mucho tiempo, ¿no? Bueno, los cultos eran clandestinos en la mayoría de las ciudades. En esto hay una diferencia entre Sevilla, sí que había una iglesia abierta, pero en Logroño no. Entonces, bueno, pues en las cartas ellos se cuentan, ¿no? Lo que pasaba con esos cultos clandestinos. Ellos no podían
En las casas no podían entrar más de 12 personas porque tenían miedo, entraban callados, entraban en silencio porque no querían ni que los vecinos los escucharan por si los denunciaban. Entonces, bueno, pues estaban en una situación de riesgo y bueno, ellos lo vivían con mucha profundidad eso, ¿no? Porque esto que dice la Biblia, ¿no? De que aunque haya 3 personas reunidas en mi nombre, pues ahí estoy yo, ¿no? Y entonces vivían la religión, la verdad, que con mucha profundidad y superaban un poco todas esas dificultades porque tenían una fe muy fuerte, ¿no? Tenían también dificultad para los matrimonios, los protestantes. Mis padres tardaron en encontrar un juez que quisiera casarlos, se casaron por lo civil porque no podían hacer otra cosa, porque mi padre de origen era católico, entonces no, era complicadísimo, hubiera tenido que dejar de ser católico, lo cual también era muy difícil. Entonces, por lo civil también tenían dificultades, tenían que encontrar un juez que quisiera casarlos, porque no todos. Entonces mis padres se tuvieron que casar en Madrid, ¿no? Entonces tenían también eso, tenían acoso laboral, también lo cuentan ellos en las cartas. Mi madre pues, tenía una jefa que consideraba que si ella se relacionaba con sus compañeras las estaba pervirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenía una clara situación de acoso, aunque entonces lo del acoso no ni se consideraba, ¿no? Estaban discriminados en los cementerios, no sé si lo sabéis, pero no podían enterrarse, se enterraban con la gente de mala, con todo lo que era diferente, ¿no? Con maleantes, con suicidas, entonces estaban ahí como en una parte, ¿no? Y las Biblias también estaban prohibidas, ¿no? Las Biblias protestantes, pero la Biblia católica tampoco se ha leído hasta hace no mucho, ¿eh? O sea que tampoco los protestantes sí que leían más la Biblia, pero en el catolicismo tardó eso en llegar, ¿no? Hubo una cierta apertura, empezó a verla porque hubo una presión extranjera en el tema de la libertad religiosa, ¿eh? Porque Estados Unidos, Inglaterra, bueno, pusieron como la libertad religiosa como moneda de cambio para determinada, pues para los los acuerdos estos de las bases militares y todo esto, también ellos pidieron a cambio porque hubiera un poco más de libertad religiosa en España, ¿no? También el Concilio Vaticano II, que sabéis que fue una apertura grande en la Iglesia, pero eso fue ya en el año 65, o sea, bastante después de la época en que están escritas, ¿no? Y el concilio lo que pasa es que partió la Iglesia en dos, ¿no? Estaba la Iglesia que estaba a favor de lo que se planteaba en el concilio y la que estaba en contra, y yo creo que esas dos iglesias igual pues todavía andan por ahí, ¿no? Sí, sí. La ley de libertad religiosa se aprueba en España en 1967, ¿no? Bastante después de que acabaran estas cartas. Ellos tampoco estaban muy seguros con lo de la ley de libertad religiosa porque ahí empezó a haber un censo de la gente que era de entonces, tenían miedo ya de todo, ¿no? de que ese censo hiciera que, bueno, pues estuvieran fichados y que pudieran ir a por ellos en un momento determinado. Las cartas, como os digo, las cartas en sí, pues me parece que merecía la pena también en el libro pararse un poco en el género epistolar, ¿no? En lo que significa. Y en el caso de ellos fue curioso porque había tanto estereotipo, sobre todo en la mujer, que muchas veces las relaciones personales en las que se veían o que no eran por correspondencia, la gente no se mostraba tal como era. La mujer no podía, había un estereotipo de cómo tenía que ser la mujer, entonces no podía salirse de ahí, ¿no? Sin embargo, en las cartas ellos yo creo que se conocieron mejor incluso que si hubieran igual tenido una relación personal, ¿no? Porque pudieron abrirse y pudieron contarse realmente cómo eran, ¿no? Ellos decían que iban a escribirse para siempre, o casi que lo hicieron, pero dice mi padre: te escribiría toda la vida sin interrupción, porque te hablaría de mi amor, y este es más que la vida, es algo constante e inacabado. Como veréis, era un poeta. Y Bobán también dice algo así, porque dice: cuando se ama a alguien siempre se tiene alguna cosa que decirle o escribirle hasta el fin de los tiempos. También es algo muy hermoso. Esto de amar sin medida, que lo has comentado tú, es que ellos se decían eso en las cartas, ¿no? Que estaban todo el día intentando cuantificar lo que se querían, ¿no? Y bueno, llegaban a unos extremos increíbles. Hay alguna frase en la que ellos eso, como os digo, te quiero de aquí a, hasta el cosmos, el universo.
Entonces juegan con eso y por eso en ese capítulo de Amar sin medida, pues entro yo un poco a hablar realmente del amor y de lo que opino también sobre eso, ¿no? Es curioso porque en este capítulo sobre el amor, ellos de lo que casi más hablaban era de amor, claro. Y se puede ver a través de lo que ellos opinaban sobre el amor y las cosas que se decían, un perfil romántico un perfil del amor romántico de los años 50, ¿no? El amor era considerado como algo eterno, sin principio ni fin, para el que estaban predestinados. Esto, por ejemplo, lo dice Juan Ramón Jiménez también, ¿no? Y pensar que desde los siglos de los siglos, en este instante del planeta, del universo, tú y yo deberíamos encontrarnos, vivir juntos como yo quería, ¿no? Ellos consideraban que no tenía fin y que había una predestinación, ¿no? Eso era lo que se consideraba en el amor romántico. También que el amor era algo inmaterial y espiritual, un ensueño, ¿no? Esto convenía, ¿no? Porque, bueno, sabéis que todo lo que fuera, y en las cartas se ve, ¿no? Todo lo que fuera tocarse o incluso pensarlo, estaba relacionado con el pecado, ¿no? Entonces, bueno, convenía que el amor fuera algo muy espiritual, ¿no? Dice Carmen Martín Gaite que el sueño y la ilusión mantenían a la mujer en las nubes, ¿no? Entonces también eso estaba como muy fomentado, ¿no? También se consideraba que el amor era algo inédito y único, ¿no? Y cada amor, ¿no? Y distinto del de los demás, o sea, el amor de uno era como, dice por ejemplo mi padre: ¿tú crees que puede existir en el mundo una pareja como nosotros? Sin ninguna presunción, yo creo que no. Yo no tenía clarísimo. Pero Juan Ramón Jiménez dice lo mismo, dice: en mi amor, que no es lo mismo que todos los amores, que es religión de luz y de infinito, ¿no? Se consideraba que eso era el romanticismo, ¿no? Pero también había posesión, había dependencia y había algo de locura también, ¿no? En este romanticismo un poquito exagerado, ¿no? Por ejemplo, dice en las cartas: necesito de ti, de esa persona que ha forjado mi gran ilusión. Sin tu persona cerca, soy como un hombre sin vida, sin alegría, siempre ausente, ¿no? No puedo vivir sin ti, ¿no? Y qué duro eso, ¿no? De no puedo vivir sin ti, ¿no? Y cuántas mujeres se han quedado en una relación por esta creencia, ¿no? Y bueno, pues les ha costado, han pagado un precio muy, muy alto, ¿no? Dice también: yo te quiero no poco a poco, ni lentamente, ni de lejos, sino locamente, con todas las energías de mi ser, con todas las fuerzas de mi corazón. Bueno, así eran ellos, un poquito exagerados, pero bueno. Y bueno, el capítulo que la verdad es que en el que he trabajado más y que además no sabía cómo abordar, porque yo respeto mucho el amor que se tuvieron, pero pienso que el amor romántico puede ser una gran trampa, ¿no? Y entonces pues dediqué un capítulo a intentar, respetando ese amor que es bonito, ¿no? Bueno, pues darse cuenta de que puede hacer daño, ¿no? Y ese capítulo es el paraíso en la tierra, y lo he titulado así por lo que dice una de las cartas, y es de mi madre. Las mujeres somos quizás exageradas en la ilusión que ponemos en nuestra casita, y cuando esta casita se pone además con tanto cariño y se comparte con el hombre de tus sueños, es el paraíso en la tierra. Para las mujeres de entonces, el paraíso en la tierra es la casa, el hogar, los hijos, el marido, y esa es la visión que tenían del paraíso, ¿no? Entonces, bueno, yo he utilizado eso para ver un poco, para estudiar un poco cuáles eran las puertas de entrada de ese paraíso, ¿no? En las mujeres, y las voy pues desgranando un poquito en el libro, ¿no? Una de ellas era el autoconcepto de la mujer, ¿no? Las mujeres se sentían incompletas, se sentían insuficientes por sí mismas y necesitadas de un marido, ¿no? Que fuera el eje de sus vidas, que tomara las decisiones, que sostuviera económicamente el hogar y que marcara también las emociones de la mujer, ¿no? La mujer tenía que ser más pequeña que el hombre, ¿no? Pequeñez era necesario, tenía que tener menos inteligencia también, y si no era así, pues tenía que aparentarlo, porque una mujer que pareciera inteligente pues no era nada atractiva y normalmente pues no podía sacar adelante una relación, ¿no?
también tenía que ser ingenua, frágil e infantil, ¿no? Esos eran bueno, atributos que se buscaban en la mujer y las mujeres pues, lo aparentaban también, ¿no? Para que él se sintiera fuerte y protector, ¿no? Ese era un poco el sentido de que la mujer apareciera como ingenua, ¿no? Dice Carmen Martín Gaite que bueno, lo clava las cosas de esta mujer, ¿no? Dice, y bueno, prepararos porque esto es tremendo. Es necesario un freno protector que detenga a la mujer en el momento en que una desaforada pasión por los estudios comience a restar a su feminidad de magníficos encantos. Preferimos a aquella mujer callada, silenciosa, que nos considera maestros de su vida y acepta el consejo y la lección con la humildad de quien se sabe inferior en talento. De ahí venimos. Y lo que tenemos que tener cuidado es de no volver a ir hacia allá, porque esto es tremendo. Y bueno, frase que me da un poco de vergüenza. Por ejemplo, dice mi padre, detesto a esas mujeres que se consideran fuertes por el hecho de poseer demasiado carácter y no poca voluntad, porque estos son atributos del hombre. Entonces las mujeres que se quedaban solteras, no solo se quedaban solteras porque se creyera que eran menos agraciadas, sino que se quedaban solteras si tenían un carácter fuerte o lo manifestaban, ¿no? Entonces esas mujeres tampoco tenían posibilidad de encontrar pareja, ¿no? Los resultados de todo esto eran la anulación y la invisibilidad de la mujer, la entrega de los instintos de autoprotección y defensa, que esto es una de las cosas más peligrosas, y un papel en la sociedad limitado al hogar, como sabéis, ¿no? Entonces se consideraba que la mujer elegía esto, pero yo creo que no elegía libremente. Realmente había mi madre eligió bueno, dejar el trabajo no porque era obligatorio, pero sí sacrificó otras cosas, como irse a Andalucía, que no, después nunca le gustó nada, y otros muchos sacrificios, ¿no? Entonces, ellas no elegían, ellas realmente estaban condicionadas social, política, religiosamente, a tomar esta decisión, ¿no? de dejarlo todo y sacrificar su vida en función de los demás y al cuidado, ¿no? Que tampoco hemos salido mucho de ahí, ¿no? Cuando se daban cuenta del engaño no podían salir de la rueda, ¿no? Vivían con esa frustración, ¿no? El matrimonio era la gran puerta de entrada al paraíso, ¿no? Consideraban además que el matrimonio era un espacio imperturbable, ahí no habría conflicto, ¿no? En un lugar de paz, de tranquilidad, y todo tenía que funcionar de esa manera, porque pues, para eso era el paraíso, ¿no? Se consideraba la verdadera vocación de la mujer, ninguna otra era su función en la sociedad, ¿no? Dice, bueno, había mujeres abogadas, mujeres que estaban trabajando, pero que decían que ellas estaban trabajando, pero que su verdadera vocación era el matrimonio, que en cuanto encontraran el hombre de su vida, que dejarían, pero mujeres, ya os digo, en la universidad, abogadas, esa era, por ejemplo, dice una abogada madrileña, me encanta la carrera, pero me encanta más casarme. La mujer no tiene más misión que el matrimonio, estaría bonito. Bueno, esta situación no es casual, ¿no? Sino que el Estado franquista, ante la situación de precariedad laboral, prefería que la mujer se apartase de los puestos de trabajo y se fuera a casa para que esos puestos de trabajo, los que había, los pudiera detentar el hombre, ¿no? Entonces, toda esta situación de la mujer también hacía que en el hogar se reprodujeran los patrones de obediencia que el franquismo quería para las personas, ¿no? Entonces, la mujer era obediente en casa, los hijos veían esa obediencia y las hijas. Entonces, como se reproducía a través de la familia y de esta situación, también la sumisión también a nivel político, ¿no? Entonces estaba todo como muy, muy atado y bien atado, ¿no? Y para eso se utilizaba todo el tema de la familia, la mujer, etc. Bueno, ya sabéis lo de que el hombre era el sexo fuerte, la mujer el sexo débil, ¿no? El sexo fuerte siempre estaba fuera del hogar, venciendo dificultades, sustentándolo económicamente, era la jefatura, ejercía la jefatura del hogar, ¿no? Su voluntad era la que prevalecía. El hombre se le consideraba autosuficiente, seguro de sí mismo, no mostraba emociones y bueno, pues era dueño también de la seguridad interior y exterior de la mujer, ¿no?
El sexo débil se podía ver en varios ámbitos. El primero, el hogar. Se la llamaba a la mujer la reina de la casa, pero bueno, era un reinado realmente que más era esclavitud que otra cosa, ¿no? Tenía que estar siempre arreglada. Bueno, de hecho hay un movimiento en Estados Unidos y que recupera esta situación de la mujer de los años 50, ¿no? Mujer siempre arreglada en casa, atenta a la llegada del marido, ocupándose de su comodidad, de todas las tareas del hogar, el cuidado del marido, de los hijos, y además la mujer tenía que disfrutar con eso. Ese es el asunto que yo veo pues que hizo más daño a la mujer, ¿no? Porque la mujer se veía obligada, tenía que ser un sedante para el hombre en el hogar, tenía que mantener a los hijos controlados, de manera que el hombre cuando llegara de trabajar no tuviera ninguna perturbación. Entonces la mujer, al tener que hacer eso, realmente se desconectaba de sus propias emociones, porque no podía tener el carácter que tenía, no podía manifestar lo que sentía, y al desconectarse de sus emociones es cuando perdía realmente esto que decía antes de todos los instintos de protección y de defensa ante esa situación, ¿no? Entonces el tema emocional era, bueno, pues una de las cosas más peligrosas, ¿no? Porque mientras que uno sepa lo que le pasa, uno sepa que está frustrado, uno sepa que tiene rabia, bueno, puede hacer algo por cambiar eso, pero si no lo sabe, se ha desconectado de eso, ya estás perdida sobre todo. La mujer tenía que saber, además, retener al hombre en casa, era su papel, su función, ¿no? Tenía que ser dulce, comprensiva. La dulzura, dice Clarissa Pinkola, que es una de las trampas mayores para la mujer, ¿no? Que siempre tengamos que ser dulces, ¿no? Y sensibles, ¿no? Las lágrimas, por ejemplo, eran permitidas en la mujer, en el hombre no, ¿no? Y bueno, pues tenía que conformarse un poco con todo lo que había, ¿no? Eso les ocasionaba, como digo, grandes frustraciones, ¿no? Socialmente, pues no podía tener proyección exterior, tenía que tener recato, moralidad, recato, entonces no podía ir demasiado pintada, su vestuario, bueno, ya sabéis que todavía se sigue diciendo, ¿no? Que cuando las mujeres llevan determinadas ropas porque están provocando, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Que todavía arrastramos desde allí, ¿no? No podía viajar sola, ¿no? Todo el tema de la soledad en la mujer no estaba bien visto, ¿no? Ni entrar sola a los bares, todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto era la Nueva España, ¿no? Le llamaban la Nueva España y era una recristianización de España, ¿no? Con la moralidad, la unión, como os digo, de la Iglesia y el Estado era muy fuerte. Carmen Martín Gaite dice que encadenados uno a otro, Franco y Papado, apoyándose mutuamente en aquella cruzada del espíritu contra la materia, como la sumisión de la mujer al varón, al Estado y a la Iglesia, todo en uno, ¿no? Eso era pues, esta unión Franco-Papado que lo tenía todo muy controlado, ¿no? Las relaciones sexuales eran pecado, y salvo que estuvieran destinadas a la procreación, pero dentro del matrimonio, ¿no? Eso era la mayor carga de represión, siempre era para la mujer. El hombre pedía y la mujer negaba, ¿no? Era un poco el juego, ¿no? Ella era la que tenía que hacerse respetar, guardar distancia. Y bueno, el amor era considerado más auténtico contra menos pasional era, ¿no? O sea, que un amor pasional no estaba bien visto y se consideraba que entonces no era amor de verdad, ¿no? Las conductas amorosas estaban muy fuertemente vigiladas por la sociedad, o sea que hacía ese control social, ¿no? Bueno, yo la verdad es que las conclusiones que sí que me gustaría ofreceros, que yo hago, ¿no? Es que la represión de la mujer dentro del hogar pues era realmente y socialmente también, ¿no? Y en sus emociones. Era un buen aprendizaje en el ámbito familiar de todo lo que era, bueno, con el fin de mantener, de sofocar todo lo que fuera una contestación, una disidencia respecto al franquismo, ¿no? Lo que le tocó a las mujeres, vivir a esa generación de mujeres, es la base de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y nos puede servir como referencia para saber en lo que hemos avanzado y todo lo que nos queda, ¿no? Y sobre todo, el que no exista en retroceso, ¿no? Porque, bueno, hablando del tema de las escuelas, los colegios, cuando hablo con profesoras,
cuentan que, bueno, que temen, ¿no? Las cosas que están viendo en los institutos, ¿no? Y en los colegios, de vuelta a esas conductas por parte de los hombres y de las mujeres, de aceptarlas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ya lo comentaban ellas, yo creo que queda mucho por avanzar a nivel emocional también en la mujer, ¿no? Hemos avanzado en temas legales, pero a nivel emocional, esto que hablábamos de lo del príncipe azul y esa dependencia emocional que las mujeres seguimos teniendo, pues ahí nos queda mucho recorrido, ¿no? Entonces yo pondría atención en eso sobre todo, y también en los hombres, ¿no? Que los hombres nos tienen que acompañar en este camino, ¿no? que es difícil que podamos hacerlo solas, ¿no? Y bueno, aquí hay jóvenes, muchos, bueno, hay algunos, pero que en nuestra generación tenemos mucho que decir en esto, tenemos que recordarles todo esto, ¿no? Todo lo que se vivió en aquellos años, y para que lo sepan, y para que no, y las chicas no se equivoquen otra vez, ¿no? En mis padres no se cumplió el anhelo del paraíso en la tierra, con el matrimonio. Había frustración, había... bueno, porque buscar la felicidad, ellos depositaban la felicidad en el otro, ¿no? Consideraban que su felicidad era tener a esa otra persona, pero la felicidad está dentro de uno, ¿no? Y nunca jamás la podemos encontrar en otra persona, ni a otra persona podemos cargarla con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese camino de lo que decía San Juan de la Cruz, ¿no? De que si no sabemos lo que somos no podemos ser felices, pues hay que primero mirarse y conocerse y saber quiénes somos y qué queremos para eliminar un poco ese tema de las dependencias, ¿no? Yo también quiero que este libro sea un homenaje a las mujeres de esta generación, porque ellas no pudieron salir de la rueda, pero sí que nos empujaron a nosotras a que lo pudiéramos hacer, a la siguiente generación que vino, ¿no? Porque mi madre a mí me insistía, estudia, bueno, quisieron que no te enamores, o sea, no te eches novio pronto, nos decían cosas, ¿no? Nos apuntaban cosas en las que consideraban que ellas se habían equivocado, ¿no? Entonces, pues nos dieron ese empujón para que nosotras pudiéramos volar, ¿no? Y nosotras pues lo hemos intentado hacer con nuestras hijas. No habrá salido mejor o peor, pero bueno, lo importante sería que fuéramos siempre cada vez con más libertad, ¿no? Y bueno, pues es importante que veamos cuáles son los peligros, ¿no? El libro, las cartas terminan con una frase: te colmaré de felicidad, porque decíamos que era una promesa que mi padre le hacía a mi madre, ¿no? Porque se consideraba que el hombre además tenía esa función especialmente de colmar a la mujer, hacerla feliz. Entonces, bueno, pues ellos ya os digo que no vivieron el paraíso en la tierra, pero sí es verdad que se amaron mucho, se amaron bien y hasta el final, ¿no? Porque los dos padecieron demencia. Y bueno, por contar una anécdota, mi padre, como veis que, bueno, ya si como ustedes leéis el libro, escribía muy bien y ganó en la residencia en la que estaba un concurso el día de San Valentín, una carta que le escribió a mi madre, ganó el concurso de la residencia. Hombre. Entonces, bueno, se amaron hasta el final. Dice Cristian Bobán, y con esto termino, que al final del final quedará lo indestructible, lo demasiado ligero para morir y lo demasiado menudo para arder. Entonces, bueno, pues eso ha quedado, ¿no? Sus cartas, su amor, ahí está. Muchas gracias. No se puede llegar al final del camino sin haberlo recorrido, nos dices. Os invito a recorrerlo de su mano, disfrutando de la lectura de este libro. Ahora podemos, si os parece, abrir un espacio de diálogo si tenéis algo que comentar, y luego firmará los libros. Alicia sabe, porque lo dice en el libro y me encantó, que siempre habrá un libro que nos lleve más lejos, que nos ayude a vivir y a conectar con el fuego que arde en el corazón de la vida. Y este libro es uno que nos llevará más lejos. Gracias. Así que os animo a leer. Bueno, a ver, que tendré mucho que decir también.
Teresa. Yo cuando todavía no he leído el libro, tengo la idea de leerlo, lo leeré, pero cuando vi que publicabas las cartas de tus padres, ¿no te dio pudor? ¿No te pareció que eso era una historia personal entre ellos? Pues mira, no me dio pudor por cómo lo he escrito. Bueno, primero también por esto que os digo, de que me parecía que era un testigo de la época y que había cosas importantes ahí, ¿no?, que había que contar. Pero aparte de eso no, porque está escrito con amor. Y yo me siento muy orgullosa de mis padres, ¿sabes? Y lo he escrito desde ahí. Entonces, como está escrito con amor, pues... Y además, bueno, tengo una especie de permiso de mi madre, porque ella era pudorosa, si es verdad. Mi padre no, mi padre estaba deseando siempre leernos las cartas, pero mi madre no quería. Pero sí nos dijo que cuando ella se fuera, pues que podíamos hacer con las cartas lo que quisiéramos, así que tengo su permiso. Pero lo he hecho con mucho amor. Y además en algún capítulo hablas de ello, les cuentas eso, que estás viviendo. Fíjate, yo leyendo el libro en ningún momento me lo planteé. Ahora, de repente, ahora escuchando, estaba pensando, si yo hubiera tenido las cartas, no hubiera sido capaz de hacer este libro, que es maravilloso y es absolutamente necesario para que sepamos de dónde venimos, dónde estamos y qué queremos seguir haciendo con nuestras vidas. Y lo importante que es defender el momento en el que estamos y la situación que tenemos. Entonces, yo creo debo darte las gracias, de verdad. Es un libro valiente, lleno de amor, es magnífico, es un libro magnífico. Sí. Pero yo creo que además ellos, conociéndolo, también les hubiera gustado. Me hubiera gustado para que, con la función que yo estoy haciendo con el libro, ¿no? O sea, eso sí les hubiera gustado. Sí, yo estoy muy agradecida realmente de cómo lo has manejado para reflejar claramente las situaciones en ese momento que vivían nuestros padres. Reflejas además la relación, la política, de dónde venía todo el proceso. Y entonces ha sido como oírte hablar a ti y irme a esa época del 50-51 y a través de unas cartas o un algo, o sea, ver toda una vida. Una época, Una época y todo moviéndose y toda la sociedad. Claramente, desde luego lo relacionas muy bien y le das esa salida como ser humanos de en qué momento estamos y cómo hay momentos en que nos dejamos a lo mejor por las emociones, que cuando aquello era una educación que tenías que demostrar, pero como son códigos que tenemos ahí heredados o no sé cómo, que a veces lo reproducimos sin yo en mí, desde mí. Entonces estoy muy agradecida porque no sé si leer el libro, no sé de leer libros, pero realmente lo has... está perfecto. Gracias. Y sí lo recomendaré, claro. Ya habrá gente que lo compre, eso sí. Pues muchas gracias. Bueno, yo por ejemplo que sí que he leído el libro, lo recomiendo gratamente, no solo por lo que has contado, sino por a dónde te lleva a ti a nivel personal. Sí. Que para mí, o sea, ha sido una vinculación, cuando hablas de esta generación de madres que trata de ser honrada con lo que recibió, pero también ser consciente de lo que no funcionaba bien y mandar un mensaje un poquito más innovador a las hijas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo mi madre manteniendo el vínculo epistolar, porque nosotros nos criamos en París como emigrantes, y me decía, vamos a escribir a la abuela, cuéntale cómo estamos y tal. Entonces es eso que hemos perdido, que era ese vínculo lento, largo, ¿sabes? De contar cosas sin prisa. Eso mi madre me lo supo transmitir a mí, que por ahí también te entra un amor con la escritura, ¿no?
Y sin embargo yo también la escuchaba esa otra parte del otro lado del puente que decía, no, pero esta mía no se va a dejar. Yo le veo que esta mía no se va a dejar, ¿sabes? O sea, Ya te veía manera. quiero decir que han hecho un puente increíble esta generación con lo que mamaron y lo que han dado de mamar, que tienen una tela marinera. Sí, Una sí. tela marinera. Hay que hacerle un gran homenaje. Sí, Sí, sí. bastante han hecho. Fue una generación machacada, totalmente machacada. Porque no la de sus madres, que vivieron un momento esperanzador. Ellas les machacaron a ellas y a ellos, ¿eh? Porque también las cargar con ese muerto, con el muerto del Salvador, tela, ¿eh? Uf, hacer madre feliz mía, a alguien, pobres. imagínate. También. Bueno, y tenía una pregunta que es a título personal, que ¿cómo fue que tú llegaste a traducir a Cristian Boda? ¿Tengo yo esa curiosidad? Pues mira, fue por la enfermedad de Alzheimer de mi madre. Alguien me comentó que había en una revista catalana, una revista que se llama Dar Lugar, ya no existe, pero existió, se le hacía una entrevista a Boban sobre un libro que se llama La presencia pura, porque su padre tuvo Alzheimer, y entonces me lo comentaron, entonces me interesé, conseguí la revista y bueno, pedí La presencia pura, porque yo sabía francés. Y cuando la leí, pues cambió totalmente la forma de vivir la enfermedad de mi madre y consideré que tenía que, bueno, eso había llegado a mis manos y que tenía que compartirlo, ¿no? Para que otros familiares pudieran vivir lo que yo había vivido, ese cambio, ¿no? Pues entonces tú hiciste lo que había hecho tu padre. ¿Cómo? Tirar una carta a un desconocido. Sí, claro, le escribí a Sí, Boban, sí. sí. Pues es un libro impresionante. Sí, La A presencia mí también pura. me cambió mi forma de verlo. Es emocionante. Es un libro muy- Ahora, bueno, doy la primicia. Sí. He conseguido financiación para un vídeo donde viene un itinerario poético de ese libro para que pueda utilizarse en hospitales y eso con familiares de enfermos de Alzheimer, siguiendo un poco todo el recorrido de Boban y toda la fuerza que tiene porque él lo que lanza es otra mirada sobre la enfermedad de Alzheimer, considerando que la persona que padece Alzheimer no desaparece, ¿no? Como suelen decir los familiares, pues ya no está, mi padre no está, ya mi madre no está. Él dice que hay una presencia que pervive, ¿no? Que la persona no desaparece cuando su cerebro, tenemos asociado el cerebro con la identidad, nosotros somos esto, ¿no? Y no es así, o sea, realmente esa persona está ahí, sigue ahí, y el vínculo, si ellos no nos recuerdan, el vínculo nosotros sí podemos mantenerlo con ellos, ¿no? Y bueno, pues creo que es un mensaje muy importante porque los enfermos de Alzheimer perciben cómo tú te sientes delante de ellos, ¿no? A lo mejor no pueden hablarte, no pueden decirte, pero sí sienten cómo estás, ¿no? Y si el familiar está tranquilo y está viendo el regalo que puede aportarle esa presencia en todo momento, pues eso se lo vamos también a transmitir a ellos, ¿no? Pues eso fue mi relación con Boban, mi comienzo, ¿eh? Ya después. Pues si no hay más preguntas, podéis pasar a la firma. Muchas gracias.